Bienvenidos, que me han pillado ya tomando un poquito de agua. Nada, saludarlos a todos desde aquí, desde Lleida, una vez más. Y espero que dentro de poco ya el Señor nos entregue ese local y podamos ir a reunirnos ya presencialmente. Sabemos que todo lo del coronavirus está siendo un poco difícil, pero bueno, confiamos en Dios. La palabra se sigue predicando, la palabra se sigue aprendiendo, la palabra sigue entrando en nuestros corazones, en nuestros hogares. Así que yo creo que eso realmente es lo importante. Lo demás todo es secundario. Así que estamos orando para ver otras opciones, barajando otras opciones también para intentar hacer algo. Pero bueno, todo está en las manos de Dios. Así que estén orando por la iglesia, por el local. Se los pido, por favor. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias a de donde estés viéndonos y de donde nos verás luego. Gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial. Es el día de resurrección de Jesús. Como se habrán dado cuenta, no podemos pasar este día como un día normal y corriente. Hemos visto esos vídeos tan chulos, como dicen aquí en España, tan bonitos, que hoy estaba buscándolos y la verdad que cuando se lo enseñaba a mi esposa nos ponía el corazón, como se dice, ha hecho un puño así de ver esas imágenes tan fuertes y poder más o menos intentar, mejor dicho, qué es lo que sufrió Jesús en la cruz, ¿no? Yo creo que esa peli de Mel Gibson ha sido muy expresiva. Entonces, si no la han visto, los animo a que la vean porque realmente no tiene pérdida. Y yo creo que esta Semana Santa normalmente uno espera, digamos, no salir de vacaciones, estar en casa, poder descansar, poder viajar, los que puedan viajar, en sí desconectar, ¿no? de todo lo que de nuestro trabajo, de nuestra vida rutinaria, ¿no? Pero realmente, para los que entendemos qué es la Semana Santa, para los que realmente la vivimos, sabemos que es un tiempo que marcó esta tierra, ¿no? Fue algo tan bonito, como dicen aquí, Domingo de Ramos, ¿no? Ahí cuando Jesús hizo esa entrada triunfal en Jerusalén. Y realmente después de una semana de una entrada triunfal, acabar siendo crucificado y posteriormente resucitar, la verdad nos habla solamente de la grandeza de lo que es Jesús para nosotros, ¿no? Pero claro, yo quiero analizar un poquito la vida de Jesús, ese ministerio que oficialmente empezó cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y que realmente ahí fue cuando realmente desató su ministerio totalmente. Comenzó a anunciar las buenas nuevas y que el reino de Dios había llegado a esta tierra, que estaba cerca. Y para comenzar ya hizo algo que para la época era algo totalmente impensable, que fue comenzar a escoger discípulos. Y no era gente preparada, no era gente que sabía de todo, no era gente que había estudiado durante toda su vida las escrituras, sino que era gente normal y corriente. Eran pescadores, algunos eran simplemente recaudadores de impuestos como era Mateo. Hasta había un ladrón entre ellos que era Judas, ¿no? Personas que eran totalmente no cualificadas para los religiosos, para los fariseos de ese momento, ¿no? Pero a Jesús no le importan los títulos o dónde habían estudiado teología. Jesús miró su corazón, y eso es lo que debes recordar siempre. Tú ya eres valioso para nuestro Maestro, y ahí donde estás, Él pagó un alto precio por tu vida y por la mía. Después comenzamos a ver durante
Y bueno, si tú has estado conectándote a todos nuestros cultos, tanto los jueves como los domingos, hemos ido hablando mucho de esto, de esos años de servicio de Jesús que hizo y de sanar a tantas personas. Vemos sanidades que ni siquiera Él esperaba sino que ya la gente iba y buscaba. Vemos esa mujer con el flujo de sangre, la cual era impura ante todos los que estaban a su alrededor por esa enfermedad que ella tenía. Pero ella tuvo el valor de ir y acercarse, de buscar su milagro sabía que simplemente tocando al maestro ya ocurriría su sanidad. Después vemos a un centurión que entendió el principio de honra y de autoridad. Y él sabía que solamente con una orden de Jesús, su siervo sería sano. Y cómo olvidarnos del hombre que estaba cerca del estanque de Betesda, esperando su milagro, esperando ahí a que un ángel bajara, moviera las alas y poder tirarse ahí para recibir la sanidad. Pero lo que él no se había dado cuenta, que tenía algo mejor que un ángel, que un estanque. Tenía al Hijo de Dios delante de él, dispuesto a que lo curase. Vimos cómo Jesús mandó a callar muchas tormentas, subido en un barco, una barquita, y ver cómo las aguas les hacían caso, cómo las tempestades se acababan, las tormentas se callaban. Vimos a Jesús caminar sobre las aguas, cómo entró a nuestra barca, como decía el hermano Ernie el jueves, que entre Jesús a tu barca y realmente verás cómo todas las tormentas se callarán. Y después, ¿cómo no acordarnos de cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces? ¡Wow! Yo a veces tengo que hacer malabares para alimentar a 2 y yo no me imagino cómo será alimentar a 5,000. Liberó personas que estaban endemoniadas, que eran atormentados por demonios, que vivían en cementerios. Y realmente cómo el Señor trajo libertad. Yo no sé si tú te identificas en algún caso de todo esto que ha sido un súper pequeño resumen de esos 3 años de ministerio que estuvo Jesús aquí. Y es súper resumen. Pero yo me puedo identificar en muchas similitudes a mi vida. Pero Él sabía que la obra iba a ser completa con su muerte. Él sabía para qué había sido enviado. Así que dice en Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 al 45. Vamos a leerlo. Amén. Espero que tengan ahí ya todo listo, que no estén buscando ahora su Biblia como locos. Y dice el versículo 39 de Lucas capítulo 22. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Ojo el detalle, cuando estaba con más agonía, no se salió corriendo a quejarse y maldecir a su Padre que está en el cielo, no, sino que oraba más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo,
y le causó tristeza. Como vemos, para Jesús, el Jesús hombre de carne y hueso, era un momento de agonía. Era un momento de realmente él nadie en su sano juicio tiene deseo de ir y pasar todo lo que pasó Jesús. Nadie, yo creo, que quiere que le peguen, que lo escupan, que lo humillen, que lo martiricen, nadie. Pero él sabía que tenía que hacerlo, tenía que obedecer lo que su padre le había dicho. Y realmente el Hijo de Dios estaba dispuesto. Y menos mal que bajó el ángel del cielo. Menos mal bajó ese ángel, porque si haya sido por los discípulos que estaban durmiendo, nadie lo haya fortalecido. Eso le causó mucha tristeza. ¿Hasta cuándo vamos a seguir durmiendo? ¿Hasta cuándo vamos a tener tanto amor a la pereza? Jesús estaba dispuesto a soportar el dolor más grande. Y sus discípulos, y en los cuales estamos todos nosotros, les dio un sueño y se echaron a dormir en el momento donde realmente Jesús más los necesitaba. Ellos simplemente estaban durmiendo. Siempre estamos ocupados, siempre tenemos cosas más importantes y despreciamos las cosas de Dios. Yo no sé si te das cuenta que Jesús murió por ti, hizo un sacrificio enorme por ti, por mí. Y yo creo que es algo muy importante. Es muy difícil. Si no haya sido algo importante, ¿ustedes creen que esta Semana Santa se podría llamar de otra cosa? No sé, festivo de los flojos o cualquier cosa. No, es la Semana Santa. Recordamos el sacrificio que hizo Jesús en la tierra. Pero nosotros despreciamos muchas veces ese sacrificio. Simplemente por no perder nuestro tiempo, porque estamos ocupados en diversas actividades, o a veces simplemente nos da mucha pereza. Miren qué importante es que estar atento a las cosas que Dios te está entregando. Muchas veces menospreciamos el culto, la hora del culto. Si la ponemos a las 5 de la tarde va mal, si la ponemos a las 10 va mal, si la ponemos a las 8 va mal. El NEPS también, el taller profético también. Eso es menospreciar las cosas que Dios nos está dando. Nos damos el lujo de dejarlas a un lado y decir, ¿saben qué? Eso no es importante. Pero no entendemos que esos son frutos que Dios nos ha regalado a nosotros por medio del sacrificio de la muerte de Jesús, para que nosotros podamos avanzar. Nos dejó ese mandamiento de que vayamos y hablemos a toda criatura. Pero ¿cómo vamos a ir a hablar a toda criatura si no tenés ni idea de lo que estás hablando? No te has preparado lo mínimo. Puede ser que los discípulos hayan sido personas en un principio que eran totalmente incultas, que no sabían nada de lo que de la palabra de Isaías, o habían escuchado un poco. Pero ellos luego, al estar cerca de Jesús, se sacaron un máster y un remaster. Fueron preparados, se prepararon. Jesús los preparó. Aún sabiendo que había personas que lo iban a menospreciar y que lo iban a tirar y que lo iban a traicionar. ¿Realmente estamos dispuestos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar? Hay muchas cosas que no sabemos, que tenemos que estar dispuestos a aprender. Tenemos muchas cosas para dejar, dolores en el corazón, en el alma, que pensamos que ya están resueltos, pero no.
Cuando realmente vamos a Dios, vemos que tenemos que pasar más tiempo con Él. Así que te invito a que vayas reflexionando en todo esto. Pero el plan estaba claro. El plan de Dios estaba muy claro. Y Jesús estaba dispuesto a seguirlo. Y Él sabía qué era lo que tenía que hacer y sufrió por amor a nosotros. Ese fue su sacrificio de amor por cada uno de los que nos están viendo, por nosotros 4 que estamos aquí en casa. Isaías 53, del 7 al 9 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Sufrió maltrato, humillaciones, lo escupieron, lo golpearon y encima se hacían la burla, diciéndole quién había sido el que lo había golpeado. Eso está en Mateo 26, capítulo 26, versículo 67. Jesús nunca se quejó, Jesús nunca se enfadó, no se fue, dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues, saco mi poder y me voy, me largo de aquí. Me voy porque no me dan cariño. Sabía que Él era el Hijo de Dios y que debía pasar por eso para obtener una victoria al final. Y por fin llegó la hora de que Jesús sea crucificado. La gente llora de dolor. Y aún en su condición, después de que lo habían golpeado no sé cuántas veces, cuando estaba delante de Herodes, seguía dando palabras de consuelo. Lo ponen entre 2 ladrones y hay gente que desde abajo le gritan: sálvate a ti mismo, como así también salvaste a otros. Pero lo sorprendente es que en ese momento no bajó un ángel a defenderlo, sino que un ladrón, alguien que merecía estar en esa cruz, se levanta y lo defiende. Y le dice al otro que se calle, que ellos merecen ese castigo. Pero él es inocente. No ha hecho mal alguno. Y con esas simples palabras obtuvo la salvación. A veces pensamos que necesitamos ser perfectos, que necesitamos saber la palabra de arriba a abajo. Y lo único que necesitamos es reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a esta tierra para salvarnos. En Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El sol se oscureció. La luz de este mundo había muerto por todos nosotros. El velo se rasgó. El velo es algo, el que no sabe, que no entiende esto del velo, yo se lo explico muy sencillo, tampoco no me voy a explicar. El velo era un trozo de tela enorme que solamente podían pasar los sacerdotes y estar delante de la presencia de Dios. Con la muerte de Jesús, todos ahora tenemos vía libre para entrar a la presencia de Dios.
gracias a su sacrificio, todo eso fue pagado y fue abierto los cielos para que nosotros podamos entrar. Realmente Jesús había muerto por ti y por mí. Había sufrido, lo habían humillado, lo habían machacado. Tenía sed y le daban vinagre. Estar colgado y estar pillado con clavos, ya le digo yo que debe ser la cosa más horrible y más incómoda y más dolorosa. Porque después de que lo habían machacado, tenía todos los huesos rotos. Y aún así estaba ahí, dispuesto a morir. Y murió por nosotros. Hizo el sacrificio más grande que cualquier hombre puede haber hecho en esta tierra. De verdad que es triste que, y el otro día se lo decía a mis hijos, que la gente piensa que en estos instantes, y se ríen mis hijos, que el sacrificio, me acuerdo cuando, mira, si se lo cuento, porque cuando fuimos al cine, ya sé que va todo, cuando fuimos al cine a ver la película Los Vengadores, cuando Iron Man hace el chasquido y se muere, el que no la ha visto, mire esa peli, muy buena. Ese hombre se sacrificó por todo el mundo Marvel en ese momento. La gente era llorando. La gente lloraba, ¿sí o no? La gente lloraba. Porque Iron Man se había sacrificado. Pero luego tú le hablas de Jesús, que es algo real, que Él realmente sí se sacrificó. Y se ríen y no lo creen. Es triste pensar que la gente piense que el sacrificio más grande que ha hecho un humano por alguien es Iron Man haciendo el chasquido. O el Capitán América tirándose para abajo con el avión al hielo. Es triste que realmente te vean como un loco a ti porque piensas que Jesús murió por ti y lo sientes en tu corazón como palpita. Pero Jesús no se iba a quedar allí. Jesús ya le había dicho a sus discípulos que iba a resucitar. Pero claro, yo no sé, en la Biblia no expresa mucho de qué vivieron esos 3 días los discípulos. Yo pido algo por Amazon y estoy como loco y me llega el otro día. Y con desespero, ¿me llegará? ¿No me llegará? Imagínate ahí a Pedro diciéndole a Juan, uy, ¿resucitará? ¿No resucitará? ¿Se levantará? ¿No se levantará? ¿Qué haremos si no se levanta? Y si se levanta, ¡wow! O sea, estaban todos reunidos en una misma casa. Imagínense, Jesús iba a resucitar. ¿O no? Igual era alguien, un profeta más. Pero ellos se quedaron ahí esperando. Y veamos lo que pone en Lucas 24. Lucas 24, del versículo 1 al 12. Y dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Los que no saben, los fariseos habían ido delante de Herodes y le dice: oye, se habían ido delante se me fue. Habían dicho, ahora no me acuerdo, fueron a la autoridad y le dijeron: oye, mandad 3 soldados y poner soldados ahí delante de esa puerta porque va a haber gente que van a intentar robar el cuerpo de Jesús para que piensen que realmente es resucitado y nos mientan.
Y realmente cuando esa piedra comenzó a moverse, esa piedra, y no era una piedra así, era una señora y distinguida piedra, comenzó a moverse, los soldados salieron por patas. Y entonces, claro, estas mujeres llegaron por temprano y la piedra había sido removida. Y el versículo 3 dice, y entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban desconcertadas ante tal caso, cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban, al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y regresando del sepulcro llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Oye, estos apóstoles eran muy incrédulos, ¿no? Porque tenían miedo por todo, no creían en nada, no. Pero bueno, Dios los bendiga. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro, y al inclinarse a mirar solo vio los lienzos, y así que regresó a la casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Fueron a buscar a Jesús, fueron a dejarle ahí sus perfumecitos, sabiendo que ya a partir del tercer día el cuerpo comenzaba a oler mal. Pero ya no estaba allí, había resucitado. Sí, mi querido hermano, Jesús ya no está crucificado en esa cruz, como en muchas veces vemos por la calle, que está identificado con Jesús ahí. No, Jesús ya no está allí. Ya no estaba entre los muertos. Le había quitado la llave de la vida. A la misma muerte la arrebató todo el infierno. Él vive. Y claro, cada uno pensará, pues bueno, qué guay, ¿no? Pero realmente Jesús anhelaba ir donde estaban las personas que lo amaban. A ver, yo me muero y yo realmente, si yo resucito otra vez, lo primero que hago es ir a mi casa, donde está mi familia, mis amigos, donde están, bueno, me iría directo para la iglesia. Ya en esa época ya tendremos local. Entonces, Jesús había resucitado y se va directo donde estaban las personas que realmente lo aman. Dice en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. Todo esto lo que yo he ido hablando, se pueden sacar prédicas solas. Pero yo creo que quiero hacer un enfoque global para que lo podamos entender. Y dice el versículo 36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a ustedes. Uy, qué miedo. A ver, uno como humano viene, te aparece, uy, pasa a ustedes. No, pues, qué susto. Y claro, y peor sabiendo cómo son los discípulos, ¿se acuerdan de la barca? Vemos un fantasma, ¿no? Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. En otra traducción se dice un fantasma. Yo no sé qué tenían los discípulos con los fantasmas, pero se volvieron a asustar. Yo que de Jesús otra vez se volvieron a asustar estos. No han aprendido nada. Entonces Jesús le dice, ¿por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo.
Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, ¿no, hermano? A ver, calculemos. Yo estaba ahí pensando, decía, a ver, si se tiró 2 días después de la última cena, lo pillaron, encima comieron pan, lo partieron porque no había para todos, lo partieron. Después estuvo todo un día pegándole a la gente, escupiéndole. Había pedido toda la sangre, no le habían dado nada de beber. Después estuvo 3 días muerto. Y en el infierno, arrebatándole las llaves al mismo Satanás ahí. Hombre, eso debe un trabajito extra, ¿no? Y salen los apóstoles y le dan un pedacito de pescado. No sé, hay un chuletón, un tomahawk así de 2,5 kilos, ¿no? Un hambre Jesús tendría. Y claro, pero Jesús es Jesús, muy agradecido. Seguramente su corazón, como dice, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Imagínense, debemos predicar el evangelio del arrepentimiento, del perdón y del perdón de pecados por donde sea que vayamos. Dice que debían empezar por Jerusalén. Yo estoy en España ahora. Yo creo que ha llegado bastante lejos. Yo soy de Bolivia y Bolivia está al otro lado del charco. Yo creo que ese arrepentimiento, esas prédicas de arrepentimiento, esa palabra de perdón de pecados, se ha extendido por todas las naciones, como dijo el Señor. Creo que todos los que estamos aquí, perdón si miro para acá porque lo estoy viendo poniendo sus comentarios. Me gustaría que pusieran en los comentarios de qué países son ustedes, en qué país escucharon de la palabra de Dios, de esa palabra de arrepentimiento. Y me gustaría que lo escribieran para que luego yo lo pudiera leer, así saber de dónde fue que Jesús los encontró. Jesús enseñó sus cicatrices para que supieran que Él era Jesús. Ahí demostró que realmente había resucitado, que no era un fantasma. Los fantasmas no comen y Jesús estaba con hambre. Le habían dado una paliza. Se comió su pescadito a gusto. Y luego le dio una gran comisión a sus discípulos de ir a enseñar el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Si tú crees que Jesús murió por todos y que realmente gracias a Él somos libres de todo pecado, y eso es lo que debes enseñar. Cuando tú te llenas de mucho conocimiento y te olvidas realmente de lo que Jesús realmente, perdón, no sé por qué digo tantas veces realmente, sino por lo que Jesús
nos encomendó que enseñásemos. Es importante todas las cosas que enseñamos, pero Jesús nos mandó a que digamos a las personas que Jesús te ama. Arrepiéntete de tus pecados y apártate de ellos y acéptalo en tu corazón. Eso es lo que debemos hacer como buenos cristianos. Pero hay algo muy interesante que dice aquí. En el versículo 49 dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Yo quiero entender que si nosotros nos quedamos donde Dios nos ha puesto y aguantamos todo lo que venga, porque van a venir a hablar mal de ustedes, van a venir a criticarte, te van a decir que lo estás haciendo fatal, que lo podías hacer de 1001 maneras mejor. Pero si tú realmente te quedas allí esperando lo que Jesús te ha prometido, vas a ser revestido de poder, con el poder de lo alto. No sé si lo entiendes. Ya Jesús resucitó por ti y por mí. Ahora nos pide que nos quedemos con Él y que esperemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos va a dar algo tan grande en nuestras vidas. Y no estoy hablando de verdad, olvídense, no van a tener, puede ser que no tengan nunca una casa grande, nunca un patio gigante o nunca un Ferrari. Esas cosas son materiales. Porque cada vez que uno piensa en algo grande, piensa en eso. Porque somos así. Pensamos que el dinero es lo más grande que podemos tener. Y déjame decirte que estás totalmente equivocado. Si estás enfocado en el dinero, ya puedes espabilar en enfocarte en Jesús. Porque eso es lo más grande que vas a tener en esta vida. El devocional de hoy decía en la imagen: no pide una cruz para otro sacrificio, pero sí gente que sacrificada por su obra. Lo vuelvo a repetir porque se me lió la lentilla y se me movió. No pide una cruz para otro sacrificio, pero sí gente sacrificada por su obra. Ya no necesita un sepulcro porque Él ya resucitó. Pero sí de almas donde vivir. Mira, qué chulo. Jesús cuenta con nosotros. De verdad estamos haciendo lo suficiente nosotros. El suficiente sacrificio. Y sacrificio lo digo por decir. Porque de verdad que hay momentos en nuestra vida que lo pasamos muy mal. Conocen nuestro testimonio. Nosotros conocemos testimonios de muchos de ustedes, los que nos ven. Y ha habido momentos donde lo hemos pasado fatal, mal, horrible. Pensábamos que no íbamos a morir. Otros como yo que intentaban suicidarse. Son momentos difíciles. Pero realmente el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí, nosotros nunca vamos a pasarlo. Ese dolor, esa carga tan pesada, nunca la vamos a pasar como Él la vivió. Porque para eso Él vino a esta tierra, para llevar todas nuestras cargas. Si tú estás empezando en los caminos de Dios, déjame decirte que Jesús murió por ti y resucitó. Y lo único que Él quiere contigo es tener una relación sincera, de corazón. Es lo único que Él pide. Tener una relación, que tú ores, que
que hables con Él, que leas su palabra. Eso es lo único eso es lo único. Que dejes esas cargas que te han hecho daño durante tanto tiempo. Y Él te dará vida y vida en abundancia. Y para la gente que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, para nosotros que somos más testarudos, que creemos que ya lo sabemos todo, que no tenemos nada que cambiar, esto es para nosotros. El sacrificio máximo fue pagado por Jesús. Pero ¿cuándo vas a comenzar a sacrificarte por su obra? Dios está esperando a revestirte con poder de lo alto. Pero si tenemos cosas más importantes que Jesús, siempre estamos ocupados, nunca ponemos a Dios en el primer lugar. Aunque nuestra boca lo diga, no, Jesús, Dios es lo primero en nuestra vida. Pero tus actos no lo dicen. Necesitamos cambiar eso. Realmente sentir que Dios está allí esperándonos y que nos dejemos de tantas excusas. Jesús podía haber puesto 1001 excusas para zafarse de morir en la cruz. Podría decirle, papá, estos todavía están muy verdes, lo volvemos a intentar de aquí 1000 años y ya vemos cómo van evolucionando y a ver. Le podría haber dicho, no, es que hoy hace frío, imagínate yo sin ropa ahí en la cruz. No, hoy es que Pedro está mal de la barriga y no le va bien. Tenían 1001 excusas. Hoy tengo que ir a comprar la comida para 5000 personas más que tengo que ir a dar de comer. O tengo tantos endemoniados por allá que pueda liberar. Podía haber puesto 1001 excusas. Pero debemos ya tomarnos en serio realmente lo que es servir a Dios. No sirvamos a media, porque no sirve de nada. Si tú crees que ya haces mucho porque te conectas al culto, un culto cada 3 meses, o llevas estudiando la palabra poco a poco, ya iré haciendo, es que tengo muchas cosas. Tenemos muchos afanes en la vida, tenemos muchas cosas para solucionar. Pero sin Dios al lado tuyo, realmente eso va a ser casi imposible que tú lo puedas superar. Por eso es que Jesús hizo ese sacrificio de amor por ti y por mí. Para que nosotros nos sacrifiquemos. Y si me ven, pongo así entre comillas, y si fueran comillotas más grandes, por Él. Para que podamos ir y hablar de ese evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados a la mayoría de personas que veamos. Pero ¿cómo vamos a predicar de eso si lo único de nuestra boca sale son quejas? Si lo único de nuestra boca salen son maldiciones, si lo único de nuestra boca salen excusas, si lo único de nuestra boca que sale son quejas. Si sale todo eso de tu boca, hermano, quédate quieto. Ora al Señor y espera que Él vendrá a revestirte con poder de lo alto. Yo creo que todos anhelamos eso. Que Él venga y nos revista con poder de lo alto. Yo no sé cómo será el poder de lo alto. Debe ser super guay. Mejor que Iron Man. Más poder que ese Capitán América. Pero eso depende de ti.
No depende ni de tu pastor, ni de tus líderes, ni de tu iglesia, ni de lo bonito que sea el templo, ni de lo bonito que toca la alabanza, ni de lo que bonito que tiene la Biblia online con todas las traducciones. No depende de tu corte de pelo, no depende de la ropa que tú vistas. Depende de la relación que tengas con Dios cada día, del tiempo que le dediques a Él. Y que aprendas que ese sacrificio lo hizo por ti. Y que lo valores. Porque pensamos que, bueno, Jesús murió por mí. Y lo decimos, mira cuánto he tardado, Jesús murió por mí. Segundo. Pero Él estuvo 3 días peleando con todo lo que hay en el infierno allá abajo. Para que tú puedas decir, Jesús murió por mí. Con una sonrisa oreja a oreja. Y tan pancho, sin necesidad de hacer ningún sacrificio. Es hora, hermanos, que nos pongamos delante de Dios y nos hagamos un autoanálisis a nuestra vida. Si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer para servir a Dios. Me dirás, sí, yo tengo un montón de fallos, tengo un montón de cosas para cambiar. Sí, seguro. Y los apóstoles y las personas que estaban allí, seguro que tenían muchas cosas para cambiar. Pero ellos se quedaron allí esperando a lo que el Padre les iba a enviar. Se mantuvieron firmes en esa casa y fueron revestidos con la unción que vino desde el cielo y que parecía que les salía lenguas de fuego. Y eso es poder y autoridad que da Dios. Pero bueno, allá llegaremos. De momento debemos arrepentirnos, dar gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y recordar siempre que Jesús murió por nosotros porque nos ama. Simplemente. Y nosotros cada mes recordamos esta muerte tomando el pan y el vino, que es algo tan bonito. De verdad que es un momento, no lo tomen como una tradición o como, bueno, mira, a comienzo de mes, pues hoy hay Santa Cena. No, vívanlo, vívanlo. Hoy están recordando que el latigazo no fue para ti, que el escupitajo no fue para ti, que los gritos, las burlas, las humillaciones, no te las comiste tú, se las comió Jesús. Eso es lo que recordamos, ese sacrificio tan bonito que hizo por todos nosotros. Quiero terminar este tiempo de la prédica orando, que luego pasaremos a la Santa Cena. Y así que quiero que inclines tu cabeza allí donde estás y que ores conmigo. Señor, te quiero dar gracias, Padre Santo, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Realmente no lo merecíamos, Señor, que tú, Señor, sufrieras todo eso por nosotros. Pero tú estuviste, Señor, fuiste realmente valiente, Padre. Fuiste realmente valiente, Señor, en aguantar, Señor, todo lo que aguantaste, Señor. Danos, Señor, de esa fortaleza, Señor, para que podamos, Señor, estar firmes cuando vengan los problemas, Señor, cuando vengan las dificultades, Señor. Que nos acordemos, Señor, de ese sacrificio que hiciste tú en la cruz por todos nosotros, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú entrando, Señor, en la vida de la persona que está viendo este vídeo, Señor. Que seas sanando sus heridas, Señor. Y mostrándole, Señor, que realmente hay alguien que lo ama, Señor. A pesar de a pesar de todos sus fallos, de todos sus errores, hay alguien que lo ama, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Lo único que tenemos para decirte, Señor, es gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias porque a pesar de todo, Señor, lo que sufriste, Señor, aguantaste como un campeón, Señor, por amor a nosotros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en intimidad, Señor. A crecer cada día más, Señor. A buscar ese revestimiento de lo alto, Señor, que tu Padre prometió para todos nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, estaremos agradecidos contigo por siempre, Señor, hasta que dejemos de respirar, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén.